¿sí? Una cooperadora, cuota, llámelo como quiera. O sea, vamos a terminar pagando para que la escuela tenga los elementos necesarios. Con esta nueva ley, Sí. habla de sustentamiento para que nos vayamos poniendo Sí, el tema. no está tan abierto, sino que si uno la lee, lo lee, digamos, está entre líneas, ¿no? Porque desliga al Estado de la obligación que tiene de dar educación. Y creo que nosotros en nuestro país... Disculpa, vamos a poco y empecé a grabar la nota. Andrea, docente de 6º grado, le llega, poneme un poco al principio, se enteran de que hay un cambio de ley. Sí, de golpe aparece esto, un nuevo proyecto de ley. ¿Cómo se enteran? Porque no hay clase, no... Nos enteramos de casualidad, porque, bueno, yo por ejemplo tengo la página de la DG en Facebook, entonces bueno, pero nos enteramos de casualidad y empezamos a ver qué es lo que propone esta ley y realmente propone cosas muy terribles. Ajá. Por eso le digo, básicamente desliga al Estado de la obligación que tiene de brindar educación. Y es un derecho la educación. Ajá. Es un derecho fundamental del ser humano. Nosotros acá todavía tenemos hasta la universidad gratuita. O sea que nos podemos formar profesionalmente hasta de forma gratuita. O sea, con esta nueva ley puede llegar a terminarse. O sea, es fuerte lo que decís. Yo, por lo que fui entendiendo... lo que primero escuchamos estos días, que la educación por el arte pasaría a los municipios y entonces los municipios podrían no tener el dinero para pagar a todos los docentes. Exacto. Lo que haría que se acaben esas escuelas, se apaguen, como la Mateo Alonso acá. Pero vos ahora estás agregando un punto que la ley habla de sustentabilidad, pequeño detalle. O sea, vos estás leyendo fino. Digamos, por ejemplo, por eso le digo, abre el camino al autofinanciamiento educativo, o sea, que cada escuela se autofinancie. Tipo cooperadora o como que se arregle. Bueno, pero eso va a terminar siendo todo privado. Sí, entiendo. El que no puede pagar, ¿qué hace? No estudia. Y la educación es un derecho fundamental, está garantizado por la Constitución. Entonces no podemos ir en contra de eso. Con respecto a los docentes, por ejemplo, sujeta nuestro sueldo al rendimiento académico de los alumnos. Entonces, si usted tiene que trabaja en una zona vulnerable, donde tiene papás que no saben cómo acompañar a los chicos, que a lo mejor no saben leer, no saben escribir, el sueldo de ese docente va a ser más bajo del que trabaja en una escuela donde tiene papás que acompañan, niños con otro rendimiento, que no pasan hambre, que no tienen frío, que no tienen necesidades básicas insatisfechas. Entonces también eso, o sea, habla de la escuela como una empresa. Y todos sabemos que en una empresa todo se mide por nivel de productividad, ¿sí? Una escuela no es una empresa. La educación no es un bien, la educación es un derecho. Cuando nosotros transformamos la educación en un bien, estamos hablando ya de que todo se economiza, se mercantiliza. Y cuando lo mercantilizamos, nosotros sabemos que un bien se rompe y lo puedo tirar, lo puedo cambiar. Un niño que se rompió, entre comillas, hablando de un niño que tiene problemas en la casa, que le falta para la comida, que vive en una situación vulnerable y todo lo demás, no lo podemos tirar, lo tenemos que salvar. Y hoy por hoy la ley que tenemos garantiza que ese niño esté incluido en la escuela. Porque ese niño en la escuela, por ejemplo, tiene un desayuno, tiene un almuerzo, ¿sí? Entonces, medianamente la escuela, más allá de brindarle contenido, de brindarle una educación, también le brinda otro tipo de contención, ¿sí? Nosotros actualmente en esta situación de pandemia, con los chicos que hay problemas, tenemos distintas entidades, como DOAIT, DOAIT. ¿Qué sería? No sé exactamente, pero es una entidad donde a estos niños con, no sé la sigla, pero sé que esta entidad, a los niños con problemas de aprendizaje o que no se han podido conectar o lo que sea, ellos los toman y tratan de ayudarlos y sacarlos adelante. Okay. Entonces, eso también la ley lo elimina. Ajá. O sea, prácticamente deja liberado la educación de los chicos como responsabilidad exclusiva de los padres. Si bien es una responsabilidad de los padres mandar a los niños a la escuela, ¿sí?, el Estado debe garantizar que en la escuela se les brinde educación. Sí, lo que yo
me parece entender, porque estuvo estos días también un proyecto de reforma constitucional. Sí. Y ya escuchamos varias personas y aparentemente la idea es bajar el gasto de la política. O sea, aparentemente la política de este gobierno sería bajar los gastos del Estado. Y ahora, por lo que vos decís, bajar los gastos de la educación. Entonces, el peligro de esto que vos estás diciendo es que, claro, una escuela, si te voy entendiendo bien, vos decime, corregime, una escuela, por ejemplo, en un barrio muy humilde, donde los padres tienen mucho menos recursos, va a quedar en una condición diferente. Exacto. Porque la cooperadora, por decir algo, tal cual. Va a generar, va a costar más generar recursos que en un barrio rico donde los padres pueden aportar. Entonces está generando ya una disparidad de niveles en vez de justamente la igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que actualmente garantiza? Actualmente la ley actual garantiza la igualdad de oportunidades. ¿En qué sentido? En que si bien nosotros tenemos, por ejemplo, escuelas especiales, la ley actual permite el trabajo mancomunado entre esa escuela especial y la escuela común, digámosle, entre comillas, ¿no? Entonces, usted tiene un nene, por ejemplo, con síndrome de Down, lo manda a la escuela común, pero ese nene también está atendido por la escuela especial. Entonces tiene una doble atención, está contenido. Esta ley eso no lo contempla, ¿sí? O sea que hasta deja de lado también los casos de nenes, digo nenes en forma general, de niños, digamos, con alguna dificultad, que a lo mejor la escuela común, al tener 25 o 30 niños, no lo puede atender exclusivamente, ¿sí? Es grave. Yo creo que esto es grave y no es una lucha de los docentes nada más. Si bien hay cosas puntuales que nos atañen a nosotros, como por ejemplo el tema de que a los titulares debiéramos rendir cada 7 años un concurso para demostrar que estamos aptos. Eso es otro punto. Y eso queda, y ojo, y eso no lo toma el Estado, sino que lo desligan en una empresa privada o en una organización no gubernamental. Y bueno, cuando hay intereses económicos detrás, cuando hay ese tipo de cosas, bueno, sabemos lo que pasa. Una evaluación que, claro, me lo comentaba el otro día esta doctora en educación. Vos ahora me estás dando más detalles, eso es impresionante. O sea, a ver, el tema... Ser sometidos a una evaluación cada 7 años los docentes por empresas tercerizadas. Exacto. El tema no pasa por la evaluación en sí, porque si uno realmente sabe cómo es como docente, el tema es ¿qué van a evaluar? Claro, si mi desempeño en el aula o lo que pienso, ¿sí? Por ejemplo, abre la posibilidad de la censura en las redes sociales. O sea, que nosotros docentes no podamos expresarnos en una red social sobre lo que opinamos sobre un cierto tema. Incluso abre a que otro docente me denuncie porque yo pienso distinto. O sea, está censurando la libertad de expresión. No solamente nuestra, también están incluidos los niños y los padres en esto. O sea, un control del Estado, digo Estado por no decir gobierno, para no generar polémica, digamos, ¿no? No politizado. Exacto. O partidizado. Exacto. Un control del Estado sobre cuando estamos en una democracia, donde yo puedo opinar y discernir con otra persona en forma educada, sin agresiones, ¿sí? Entonces, hasta ese camino. Faculta al director general de escuelas a que él libremente pueda modificar el estatuto del docente. Cuando es una ley nuestra ganada con derechos, porque muchos de los yo en mis 30 años de carrera he visto cómo hemos ganado derechos con luchas. A veces, bueno, yo no he participado a lo mejor de un paro, de algo, pero he ido a un plenario, he ido a una radio a hablar o he estado en otro tipo de actividad. Y hoy, por ejemplo, los suplentes tienen derechos que no tenían antes y que me parece bien que los tengan, ¿sí? Entonces, abre también eso, ¿no? Y lo dice claramente en artículos, que el director general de escuelas puede libremente modificar el estatuto del docente. ¿Sí? Bien. Entonces... Así que lo dice con todas las letras. Sí, lo dice, bien. Hay un artículo específicamente que lo dice. Entonces, a mí me parece que esta lucha no es solamente de los docentes, es de todos, bien. Es de la comunidad en general. Bien. Porque avasalla un derecho fundamental que es la educación. Bueno, está bien que nos llames a implicarnos. La verdad que
tomo el guante, digamos, el desafío, me parece interesante. Está la ley circulando, el texto que vos estás refiriéndose, hay un borrador, hay un borrador. Sí. Que se puede acceder ahí en ¿cómo se accede? Decían que estaba cargado en el GEM, que es la plataforma que nosotros usamos para poner las asistencias de los chicos, las notas. Los papás que obviamente tienen acceso a eso decían, de todos modos, ya lo voy a buscar. Yo lo tengo en mi WhatsApp, yo creo que si uno lo busca en internet lo puede llegar a encontrar. Bien. El borrador. Incluso, y es muy ambigua la ley, porque habla de reglamentaciones, pero no dice qué reglamentaciones. Entonces como que no da tampoco un fundamento jurídico, digamos, ¿no? Realmente la verdad que es bastante, a ver cómo le puedo decir, es una ley bastante restrictiva. Da, por ejemplo, apertura a que en la intervención de la educación hayan organizaciones no gubernamentales o de gestión privada o instituciones públicas que sí, que puedan orientadas de manera solidaria al aprendizaje de otros contenidos, o sea, que abre que, por ejemplo, a una escuela se pueda meter una iglesia, un culto, no sé, se pueda meter un partido político, cuando nuestra actual ley nos garantiza que la educación pública es laica. O sea, a la escuela puede ir un niño de cualquier religión y eso no importa, porque es laica, ¿sí? Entonces, también eso, indirectamente, la interpretación que yo hago es que quieren lograr un adoctrinamiento encubierto. Vuelvo a decir, no importa de qué partido, no importa qué gobierno, el Estado. ¿Sí? Estoy buscando la ley porque sería importante, y ya la vamos a encontrar, también que leamos todos y ya nos vamos implicando. Para estar así en esa lectura fina que vos estás haciendo. Sí. Una pregunta, ¿cómo está reaccionando la comunidad docente en esta situación de aislamiento? ¿Cómo se comunican? ¿Ya se están comunicando? ¿Ya se están generando una resistencia? ¿Cómo lo están viviendo acá, particularmente en Uspallata? Y acá en Uspallata, bueno, básicamente tenemos los grupos de WhatsApp con los cuales dialogamos. El sábado salimos en un caravanazo muy espontáneo, llegamos nosotros lo que hacemos lío. Ayer hubo uno, hoy hay otro, están todos invitados, les agradeceríamos porque realmente esto hay que frenarlo. Y el de hoy y el de mañana están organizados ya por el gremio. Bien. Están organizados a nivel provincial. De todos modos, en todos los departamentos han habido caravanazos espontáneos. Donde se ha unido familias, docentes, bueno. Es más, yo tengo varios grupos en Facebook de docentes y escriben padres y nos ponen, yo como mamá apoyo la lucha porque esto va en detrimento de la educación. A ver, los docentes que llevamos muchos años, como el caso mío, o gente que a mí me faltan años para jubilarme por la edad, pero ya nos vamos. Entonces podríamos decir, bueno, listo, que modifiquen la ley, a mí que me importa. Pero yo pienso en que yo tengo sobrinas chicas, tengo un hijo chiquito, entonces tengo que pensar en eso. Lógico. ¿Sí? Claro. Lo veo como docente, la destrucción que están haciendo de una educación que nosotros tenemos que es invalorable. Sí, y esto que vos decís ya como ciudadanos ya nos explica todo, porque es un país que sigue. Sí. Y lo que sigue tiene mucho que ver con la Por educación. Por eso, cuando ya la educación se transforma en un medio de control, ya vamos muertos. Bien. Porque se acaba la libertad de expresión, se acaba la posibilidad de participar activamente en un partido político, en una organización no gubernamental, en una iglesia. Se acaba todo eso, cuando es un derecho que lo tenemos, ¿sí? Y el Estado tiene la obligación de garantizar la educación. Claro es una obligación del Estado, ¿sí?
Acá está el artículo que yo le decía. A ver, vamos. El artículo 122 dice: la Dirección General de Escuelas es un órgano autárquico, es decir, que tiene autonomía, del Estado provincial, con jerarquía constitucional, a cargo del o la director o directora general de escuelas. Son deberes y atribuciones del director general de escuelas representar a la provincia en la instancia federal, e integrar el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Aplicar las sanciones previstas en el estatuto docente que devengan de los sumarios o investigaciones administrativas llevadas a cabo por los organismos pertinentes. Es decir, a través de este artículo, ¿sí?, el director general de escuelas puede dejar de lado las juntas de disciplina, que son las que actualmente nos regulan nuestro accionar. Por eso es una junta de disciplina, porque se supone que es un ente que actúa objetivamente. ¿Sí? O sea, eso es grave, porque el director general de escuela puede sancionar. Puede aplicar las sanciones que dictamina el estatuto docente, dice. Sí, pero deja de lado las juntas de disciplina, que son las que se manejan actualmente, porque una junta de disciplina, ¿qué hace? Llega una denuncia, llega algo, la junta de disciplina hace una investigación sobre eso, ¿sí? Y ahí se expide. Bueno, eso lo deja de lado, o sea, que es gravísimo. Acá encontré la ley, eso, por ejemplo, ¿qué capítulo sería? ¿Lo tenés? Este es el artículo 122 y 123. 122 y 123. Ah, es larguísima la ley, o sea. Sí, no, es muy larga. Implica una jornada de estudio, digamos. No, el otro día con la supervisora nuestra, y bueno, yo me salí, tuve un ratito de la reunión, después me salí, pero estuvieron más de 4 horas analizando la reunión, la ley. Y a nivel provincial hay un rechazo absoluto. Por varios motivos. Primero, una discusión en pandemia. Donde no hay posibilidad de una participación activa. ¿Sí? La otra vez hubo una reunión por Zoom, supuestamente, y solamente dejaban entrar a los militantes. O sea, se supone que si es una reunión abierta, puede participar cualquiera. O sea que no tengo que estar afiliado a un partido para participar. Militantes del gobierno. Del gobierno. Bien. Entonces, eso también es grave. Claro que sí. Porque obviamente, si ellos se manejan solamente por un partidismo, van a estar a favor. Es lógico. Eso ya es grave. Claro, son más de, acá la tenemos, son más de, no sé. Y la ley completa son 32 hojas. 32 hojas, sí. Estamos por ahí, ese artículo 143. 143 artículos. Sí. Ahí está. Sí, es muy larga. O sea que, bueno, el tema ya implica estudios, o sea... Todo un estudio, hasta necesitamos, vamos a decir, juristas. Exacto. Que también, ¿no? El SUTE tendrá sus juristas. Por supuesto. ¿Cómo es? Te hago una pregunta, porque el gremio, por ejemplo, el SUTE, ¿se sienten representados los docentes de Uspallata por el SUTE? Una pregunta. Yo no puedo responder por todos. Por vos, bueno, está bien, perfecto. Yo, la verdad, sí. Este año sí. Bien. Me he sentido representada. Bien. He tenido mucho apoyo en cuestiones personales con el gremio. He visto que hay una ayuda hacia los docentes en esta situación. Bien. No puedo hablar por todos porque, bueno, no todos están de acuerdo con la conducción, o sea, que es una conducción nueva. Durante muchos años tuvimos una lista, ahora ganó esta lista. La de Enríquez. La marrón, la de Enríquez. Que estuvo acá una vez también. Yo personalmente no soy una persona activa en el SUTE, pero creo que el gremio es importante en el sentido de que es lo que necesitamos que nos represente, ¿sí? Claro, porque si todos estos puntos que vos estás diciendo y viene en esta situación de pandemia y digamos, y la única posibilidad que tienen los docentes es de acceder a un congreso digital, como me explicó la doctora. Sí. Y encima cuesta entrar a veces. Exacto, tal cual.
Bueno, entonces que un poco genera un poco de impotencia. Lo que queda es hacer una demanda judicial, por ejemplo. Por eso te preguntaba por el sindicato, porque si mucha gente está en contra y digamos y se sigue avanzando de una forma, como decís, un Zoom partidario, decir, bueno, ya empieza a haber una molestia de los docentes que recién veía el caravanazo en el digo, bueno, después vi otro en Alvear, digo, por algo hay tanta molestia de los trabajadores de la educación. Sí, ¿no? yo creo, por eso le digo, yo creo que la molestia va no solamente por lo que nos atañe particularmente a nosotros, sino porque justamente destruye la educación, o sea, deja de lado un montón de cosas importantes. Por ejemplo, no toma las ciencias sociales como un área importante en el estudio. ¿Pero por qué? Porque ahí también hay un trasfondo. En las ciencias sociales usted abarca filosofía, psicología, sociología, que son ciencias que me hacen pensar. Si me hacen pensar historia, si me hacen analizar un hecho histórico, yo a partir de eso puedo ver y comparar y saber tomar decisiones, soy peligroso, porque puedo decidir. No me puede llevar como con el burro con la zanahoria. Entonces, deja de lado justamente, bueno, lo mismo ocurre con el arte. El arte es una actividad que libera la mente, ¿sí? Porque una persona, yo, bueno, no tengo habilidades artísticas, pero una persona que es artística, usted va a ver que tiene cierta libertad de mente. ¿En qué sentido? En que se expande más allá de una estructura. Bien. Entonces también es peligroso, porque es una persona que puede pensar, es una persona que puede luchar, que puede aportar ideas. O sea que también el trasfondo de la ley es ese. Bien. ¿Sí? Sí, cercenar un poco exacto. Claro. ¿Pero por qué? Porque es lo que nos abre la mente. Bien. Sí, me gustaría, Andrea, si tenés un poco más de tiempo, ¿sí? Hacerme, digo, para los que no estamos en el día a día y ya no tenemos chicos, o sea, hoy que ya de por sí esta situación difícil, recién comentaba, no sé si era Enrique, qué difícil para una madre, por ejemplo, que es docente, que tiene 3 hijos que tienen que estar en la casa, que no pueden salir. Imaginemos, bueno, Payata tiene cierta ventaja porque hay más lugar, pero imagínate en una... Mendoza, por ejemplo. Claro, en un departamento, que te toque y sos docente, tenés 3 hijos que quieren la computadora y que lo único que pueden hacer es estar con la computadora porque no pueden salir tampoco mucho, y la docente tiene que estar encima dando clases. Alumnos. Terrible, yo me imagino, pobre madre, pobre docente. ¿Y cómo es la situación? Encima, por ejemplo, vos hablaste de historia, ¿qué das vos? ¿Historia? Yo doy matemáticas y ciencias naturales. Ciencias naturales, vamos a la pregunta, ¿cómo lo das hoy? ¿Qué le decís? ¿Lean de internet? ¿Le decían a los chicos? ¿Cómo les yo trato de preparar mis tareas. Por ejemplo, a lo mejor una tarea de ciencias naturales a mí me queda muy larga, de 6 o 7 hojas. ¿Pero por qué? Porque les hago toda una introducción como si yo estuviera en el grado. Bueno, mira, hoy vamos a ver tal tema. ¿Y cómo se lo hace? ¿Por WhatsApp? No, lo hago escrito para que ellos lo lean. ¿Le mandás un escrito por los WhatsApp o por...? No, en la tarea. ¿Cómo se hace? Explícame porque no estoy al tanto. O sea, hay un canal o por un papel. Por WhatsApp nos manejamos, en nuestro caso, con los papás, mandando las tareas, sacando dudas. Después sí está la comunicación, privada con cada familia, ¿sí? Bueno, ¿por teléfono? O por WhatsApp, o por videollamada, como uno mejor le resulte. Yo las tareas las preparo de manera que ellos tengan la información, porque no le puedo decir a un chico que yo sé que no tiene conectividad, porque por ejemplo le hacemos la fotocopia, de buscar internet. ¿Cómo le voy a decir buscar internet si yo docente, no tengo internet en mi casa? Bien. Por ejemplo. Y sabés si el chico tiene. Bueno, entonces trato de mandarle la información. Y en base ¿qué quiere decir? a eso... ¿Se lo imprimís? Sí. Ahí está. Bien, ahí me está mostrando, Andrea, los papeles de ciencias naturales. Muy por bien. ejemplo. O sea, ¿se lo imprimís en una fotocopiadora del pueblo? O sea, yo le mando la tarea por WhatsApp a los chicos. Los papás lo imprimen. Tenemos algunos casos particulares en donde la escuela les hace las impresiones y se las llevan a la casa. Bueno, que en este momento
debido a la gran cantidad de casos, ha habido una orden de no salir. Upa. Justamente por ese tema. O sea, y entonces que se arreglen con Y las buscaremos impresiones. la manera de que esos nenes tengan Esto la tarea. es bien actual lo que me decís. Bien. Sí. Pero todo el año se les han llevado la tarea a la casa, o sea que... Y bueno, yo personalmente trato de mandarles la información lo más clara posible, con actividades de aplicación de eso que ellos leen. De esto ¿sí? y después, por ejemplo, respondeme estas preguntas. Exacto. Por ejemplo. En algunos casos he preparado videos explicativos de algún tema. Ajá, que se los mandas por el WhatsApp. Se los mando por WhatsApp y ellos los ven. Y en otros casos, por ejemplo, en este momento estamos viendo lo que es la reproducción humana. Ajá. Les he dicho que en internet hay unos videos muy bonitos. Sé que no todos tienen acceso. Ajá. Si yo ¿Cuántos tuviera- alumnos tenés? Y tengo La más vuelta. 23 en cada grado. ¿Y tenés varios grados? 2. Dos Porque grados. doy en 2 grados. Bien, muy bien. No es fácil. Bien. Pero no es fácil En los para dos nadie tenés esto. matemática Claro, y naturales, ciencia. sí. Bien. No es fácil, pero no es fácil para nadie. Claro, aparte con matemática también complicado. Le mandás ejercicios y después, Y- ¿cómo te los mandan ellos? Y ellos me mandan la foto por WhatsApp y de ahí yo les corrijo ¿cómo, de la cómo? tarea. ¿Y vos lo ves bien Y- en el WhatsApp? y- ¿Vos lo pones no. en el WhatsApp? Hay días que termino con los Claro, ojos con los numeritos cruzados. de los chicos, me imagino. Sí, hay días que termino con los ojos cruzados, pero bueno, es lo de la mano. Y otros papás optan por llevarme la tarea a la casa. Bendita sea. Este, Escrita en un papel, sí. lógico. Que para mí es más cómodo, pero bueno, yo no puedo obligar a nadie tampoco Claro. a salir, ¿no? Así que así nos manejamos. El tema con esto, ¿sabe cuál fue? 16 de marzo fuimos a la escuela, los chicos nos dijeron, no vengan más chicas a partir de mañana, empiezan a dar clases virtuales. Claro, de Y un todos día dijimos, bueno, ¿y cómo es esto? Claro, Hubo que aprender. de la nada, o sea, todo un aprendizaje para todos, para los fue para docentes, todos, para los padres, para todos, los hijos, para me todos, imagino. Para todos, Algunos solo con un telefonito, otros sin internet, como vos decís, miércoles. sí. Fue ¿Y muy difícil. teléfono? ¿Se supone que todos los chicos hoy disponen de un teléfono? Sí, pero hay familias que a lo mejor tienen un teléfono y tienen 3 o 4 chicos, Me reciben imagino. tarea de todos, Me imagino. colapsa. Yo tengo el teléfono reventado. Me porque imagino. Tengo todas Entre las la tareas. relación con los otros docentes. Por ejemplo, también tienen relación con el director de la escuela. Por supuesto, con la- sí, es y permanente. hacen hasta reuniones. Sí, por vía- Zoom o meeting. Por eso le digo, es un estado de excepción. y hubo que aguantar, por ejemplo, que el director general de escuela, el señor Tomás, a principio de año dijera muy suelto de palabras, y bueno, ahora los docentes van a tener más tiempo libre. Miércoles. Si él claro. supiera que trabajamos más que en la escuela. Me imagino, porque todo esto es nuevo. A ver, hay papás que vienen y me dicen, señor, yo salgo a trabajar a las 7 de la tarde, ¿le puedo mandar la tarea? Y sí. ¿Cómo le digo que no si esa persona está trabajando? Claro. No es mi horario de trabajo, pero ¿cómo no se la voy a recibir? Ajá, a las 7 de la tarde, o sea que estás pendiente. Sí, de cualquier hora. quizás yo la miro al día siguiente, pero se la recibo, ¿me entiende? Porque no puedo decirle, no, mire, yo recibo de 8 a 1, pero está trabajando. Ajá. Realmente ha sido muy difícil. Acá me llega un mensaje. El director general de escuelas deberá concursar su cargo. Sí, eso es una de las propuestas. El director general de escuela deberá acreditar al menos 10 años de trabajo en la educación pública. ¿Esto será de la nueva ley? No, yo le explico, nosotros los docentes somos reemplazantes durante un tiempo, luego mediante concurso de puntaje accedemos a la titularidad. Para ser director tenemos que tener mínimo 7 años de titular, ¿sí? Bien, Se concursa para ser director, ok. se estudia y se rinde. Bien, Y después el director tiene que tener cierta cantidad de años como director para llegar a ser supervisor, que también se concursa. bien. Bueno, el cargo del director general de escuela se elige a dedo, Política. es político. Bien. Entonces una de las cosas que se está proponiendo es que él... ¿Desde los docentes lo proponen o quién? No, Ah, no. en la ley. No, el director general de escuela es nombrado por el Por el- gobernador, por el porque es como gobernador. un ministro, digamos. Sí, ¿Sí? ¿y qué es lo que se está proponiendo? Lo que se está proponiendo es eso, que el director general de escuela acredite que está capacitado para ¿Quién ser... lo propone?
nosotros, bien. los Ahora, docentes. sí, estaba ahí. O sea, que él haga una carrera, Claro. así como un director hace una Claro, carrera ¿no? para llegar a ser director, un supervisor Claro, también, claro, que lo haga el director que general no de escuela. venga saltando de una rama, sino que sea también parte de la estructura. Exacto. Que todos ustedes Exacto. padecen o son parte, no sé si la A ver, padecen o no. el director general de escuela que tenemos actualmente, el señor Tomás, es hermano de un empleado de la municipalidad de Capital. Entonces, como el intendente de Capital es sobrino del gobernador, le dijo, mira, yo tengo un candidato que de hecho él es profesor de informática, no voy a desmerecer, Tomás, bien, ajá. no voy a desmerecer un justo, profesor de informática, para pero por eso tanto lo digital, ¿sí? Y es gerente de un instituto, gerente, o sea, él... De un instituto privado. Exacto. Bien. O sea, mercantiliza la Bien. educación. Bien, miércoles. ¿No? Qué antecedente, bien, Sí. interesante, ¿eh? Por eso la propuesta nuestra es Claro, decir, bueno, que sea él parte de la concurse educación y haga pública, carrera. claro, Exacto. bien, interesante, bien. Así que bueno, me estabas haciendo un panorama del docente hoy en medio de todo esto, de los chicos de 23, 2 por 2 cursos, más 2 materias, 4 materias en tu caso, ¿no? O sea, 2 materias, pero para 2 Sí, cursos. para 2 cursos. Relación con los padres, relación con la dirección de escuela. Sí. En medio de eso, a pensar una nueva ley, pequeño desafío. Y vos te estás tomando el trabajo, vos por tu propia motivación de leer estos ítems que me estás comentando de la ley, o lo están haciendo todos los... Lo estamos haciendo todos, bien, en realidad. Bien. Todos de alguna manera nos estamos interiorizando porque realmente vemos que esto nos va a afectar a todos como sociedad. Bien. Yo creo que, por eso le digo que creo que esta movida de salir, de oponernos, no tiene que ser de los docentes nada más, tiene que ser de todos. Por eso vuelvo a invitar a esta tarde al que quiera unirse. ¿A qué hora? A las 16, Bien. en el Triángulo. Ah, ahí se juntan con auto, con todo. Con auto y ahí salimos. Bien, porque... qué interesante. Te agradezco mucho que vengas a hacer esa invitación acá. Es que es importante, importante. Yo creo que esto es muy serio. Estamos hablando del futuro de la educación pública. Nosotros tenemos un sistema educativo que para mí, es excelente. Y no lo digo porque yo soy maestra, lo digo porque muy pocos países en el mundo tienen educación gratuita. Bien. Y acá es gratuita hasta la universidad. Bien, o sea, esa admiración de países vecinos, etcétera, etcétera. Y ojo, tenemos la Universidad Nacional de Cuyo, cuyo nivel es excelentísimo. Bien. O sea, hasta eso. Bien. No es que porque es pública es mala, al contrario. Bien. Y no, pensaba también en esta ley. Entiendo yo que habría también que hacer ¿cómo te diría? Un estudio comparado con la ley actual. O sea, se quiere modificar, ¿no? Entonces, nada, lindo laburo de estudio. O sea, la ley actual, ¿cuál es? Yo mismo, si me quiero empapar, lo que primero se me ocurrió, tengo que tener la ley actual y esta nueva propuesta, ir viendo, a ver... Sí, de hecho la directora nuestra nos bajó un comparativo entre las dos leyes, que creo que lo han hecho los supervisores. Justamente es donde uno puede ver ahí, por ejemplo, la ley nuestra, la actual, que es del 2002, establece, por ejemplo, en un artículo que un niño que tiene que estar internado por alguna enfermedad varios meses, ese niño reciba educación en el hospital. Ajá, un maestro va, un profesor, lo que sea, bueno. La ley actual no lo contempla. ¿Sí? Que es la educación domiciliaria u hospitalaria. Capaz que hay niños que tienen que estar en su casa. Por X motivo, una enfermedad, lo que sea, no pueden... y el Estado le tiene que asignar un docente, o sea, y le tiene que pagar, o sea, acá lo que vemos es que el Estado quiere ahorrar o no gastar, o sea, que hay un problema bien por ahí, me parece, ¿no? Yo creo que cuando uno ve la educación como un gasto y no como una inversión, todo lo que es la plata que se ponga en educación se va a ver como perdida. A ver, yo papá, tengo un hijo ahora en primer grado, ¿sí? Sé que tengo 7 años de primaria, 5 de secundaria y quizás 6 de universidad, ¿sí?
para pagarle o para pagarle y pagarle los elementos que necesita, guardapolvos, útiles, merienda para todos los días. Bueno, si yo eso lo veo como un gasto hoy y no como una inversión de acá a largo plazo, obviamente no voy a querer poner un centavo en mi hijo. Lo mismo está haciendo el Estado. Si yo estoy viendo que lo que hoy estoy poniendo en una escuela, ¿sí?, no lo voy a ver como una inversión que van a ser futuros profesionales o futuros pensadores o futuros... A ver, hay gente que a lo mejor no es una universidad, pero va a un CCT, entonces se capacita en electricidad, en peluquería y tiene... se le llama los centros de capacitación de trabajo, como la Mateo Alonso. Ok, perfecto. Que salen con una profesión. Ok. ¿Sí? Bien. Si yo eso no lo veo hoy como una inversión y lo veo como un gasto, bien, obviamente la educación para mí no va a ser algo útil. Lo estoy pensando como un gasto y no como un servicio, y no como una obligación. Yo ahí te preguntaría a ver si entre los docentes está este debate ya, ¿cómo te diría? Como que se mezcla el problema legal de una nueva ley con el problema económico. O sea, si la reflexión, claro, de los docentes abarca cómo financiar la educación. ¿Por qué? Porque ya nos metemos, no es mi intención que nos metamos, pero la pregunta es si los docentes están pensando en estos temas. Por ejemplo, cómo financiar mejor la educación, porque el gobierno se queja de que tiene deuda, se quiere endeudar más y entonces después la deuda la tenemos que pagar todo porque se endeuda en dólares y después para conseguir dólares quiere hacer megaminería y etcétera. O sea, y entonces ¿qué hace el gobernador? Quiere bajar los gastos. Entonces, ¿hay una respuesta para eso? Enseguida te llamo que estoy al aire, ¿puede ser? Una llamada personal. ¿Hay debate entre los docentes sobre cómo financiar mejor la educación? Pregunta. No específicamente sobre cómo financiar la educación, sino en cómo ha ido bajando el financiamiento. Bien, un hecho. ¿Sí? Bien. Nosotros lo vemos. A ver, de hecho, hace 2 años nos dijeron, bueno, chicas, ustedes tienen que empezar a tomar asistencia en el GEM, se acabó el registro, donde poníamos la asistencia en papel. Ajá, bueno, pero tienen que usar su celular, tienen que bajar la aplicación en su celular y usar sus datos. O sea, a mí el gobierno, el Estado, me obliga a usar una aplicación, pero la tengo que usar en mi celular y con mis datos. Claro. ¿Por qué no me provee? ¿Sí? Entonces ahí internet gratis, por decirte. Ahí, entonces, ¿por qué no nos provee a la escuela, sí, de los elementos necesarios para poder usar la aplicación? Después de varios meses y notas y varias cosas, llegaron a la escuela 2 tablets y nos pusieron internet, pero mientras tanto usábamos entonces ahí es el desfinanciamiento. O sea, en la escuela hoy hay internet. O sea que tenés que ir a hacer ese trabajo No vamos a la escuela, pero quiero decirle que cuando éramos presenciales el año pasado... Me estás hablando de otro momento, ahora te entiendo. Entonces ahí es donde se ve el desfinanciamiento. O sea, está muy bonita la aplicación del GEM, porque es práctico, uno sube las notas virtualmente, toma asistencia virtualmente, todo bien. Pero hubo que hacerlo con nuestros teléfonos y con nuestros datos. Y con los datos, los gastos de cada docente. Entonces uno dice, no, a ver, si vos me vas a obligar a usar una aplicación, lo mínimo que podés hacer es brindarme los elementos necesarios. El Wi-Fi por lo menos en la escuela, claro. Y bueno, por ejemplo, ¿sí? No, yo te decía este tema porque para mí es un debate también dentro de las asambleas. Este tema de la finanza es para mí también central. Hay evidentemente una política del gobierno de Mendoza de bajar los gastos, de ponerse en línea con el achicamiento del Estado y siempre por el tema de la finanza. Y entonces, ayer por ejemplo escuchaba un filósofo, se llama Abuela, peronista él, y él hablaba de la decadencia argentina, como que ya no tenemos proyecto de nación, el hombre ya no quería hablar más, estaba tan indignado, pero en un momento decía que Duhalde había permitido esto de los papelitos, que eran monedas locales, ¿te acordás? Acá fue el Petrón, y él decía, el Lecop,
él decía, bueno, y si el presidente hiciera un Albertito, era medio en broma, claro, pero sí. con una moneda con la cara de él, y el presidente durara 10 años y siguiera, los argentinos nos iría bien, porque dejarían, los bancos se tendrían que poner una pizzería, Claro. los bancos, porque claro, pero para los argentinos no sería ningún problema tener un billetito, claro, porque no se podría comprar dólares, pero claro, por lo menos circularía. claro. Te pregunto todo eso, porque un día estaba Cornejo acá, cuando hacía campaña, y yo le pregunté por este tema de la finanza, Sí. ¿por qué no hacer otra vez una moneda local como el Petrón Claro. para solucionar estos problemas? Claro. Para que la educación... Ah, eso depende de la gente. Me dijo, se paró y terminó la nota. Claro, o sea, si los docentes le dijeran, bueno, no tienen cómo pagarnos, no se endeuden, pero saquen una moneda y Claro. la aceptamos los docentes con tal, por ejemplo, de que la educación siga en pie. Claro. Bueno, nada, tiro ese tema. Eso para- no se ha planteado, no lo hemos planteado, en ningún momento se nos ha ocurrido realmente. Claro, porque No si no sé si- el gobierno siempre quiere hacer caja. Imagínate, tiene que pagar, digamos, policía, jueces, educación, política. Claro, entonces se las ve que en esta situación no hay plata y quiere achicar el Estado, entonces quiere achicar la educación, quiere achicar todo, la política, quiere hacer en vez de 2 cámaras, una sola cámara de diputados. Sí. Y claro, y entonces uno dice, bueno, si me pongo en el lugar de él, que no hay plata, ¿qué hago? Si me Claro. pusieran, ¿no? Entonces yo digo, Claro. bueno, busquemos también, hay que ponerse también en el lugar del gobierno para decir, no, si no hay plata, ¿cómo hacemos? Claro. Bien, Yo creo que el problema no es que no hay plata, está mal Bien. manejada, me parece a mí. bien, un buen punto. Me parece que va por ahí. Bien, Es una bien. opinión personal, Bien. me parece que va por ahí. Nosotros no tenemos paritaria desde el principio del año pasado, porque con el tema de la pandemia dijeron, no, chicos, no hay paritaria, porque no hay plata para aumentar los sueldos. Estamos con el mismo sueldo con que terminamos en diciembre del año pasado. Y si uno va a hacer una compra, las cosas no valen lo mismo que en diciembre del año pasado. Pero esto no nos pasa a los docentes nada más, nos pasa a todos. Esto es terrible. Esto es terrible, Lo nos de está los pasando a sueldos, todos. Lo de los aumentos, sí, lo vivimos día a día. Por eso le digo que este año la educación se mantuvo gracias a los padres y a nosotros. Al gran Esa es la esfuerzo de los docentes, la verdad Sí, que esa es la realidad. es digno de destacar, ¿no? Todo este cambio hacia las aplicaciones, porque encima yo vi algunos Zoom acá en la misma radio, tenemos internet como tendrá Sí, mucha sí. gente, y muchos de estos Zoom se trababan, se perdía la conectividad, o sea, les pasará a Sí. ustedes, así que es encima angustiante que no Sí. te anda... Estás dando una clase por Zoom y no te anda el Zoom, Sí. es un tema, ¿no? Sí, no, sí, es todo un tema, es todo un tema. Así Realmente que, no es claro, fácil. es un momento difícil para una ley, para que el debate, hacerlo todo por Zoom, ya de por sí el contexto para cambiar una ley tan importante, ya, como vienen diciendo muchos, no es el mejor contexto. No es el mejor contexto. Y después, bueno, todos los puntos que vos estás diciendo de la ley, de esta mercantilización, que ya lo venimos escuchando, claro, entonces yo creo que tendría que haber un debate también, porque el tema de la finanza, como decís, hay otras posibilidades, vos misma estás diciendo, no es que no haya plata, está mal usada, bueno, pongámosla todo en la mesa, que hay que cobrar más impuestos o más coparticipación, no lo sé, ¿no? O Sí. como yo decía, bueno, hagan otra moneda, no sé, Claro. pero busquemos una solución, Sí. porque es una de las joyas más preciosas que tenemos, como vos decís, es la educación pública, y nos quieren, ya nos fueron sacando las joyas que teníamos, Exacto. que eran, qué sé yo, las empresas del Estado, que eran también un patrimonio, todo, Sí. todo nos van sacando en aras de achicar el Estado, sí. es un tema para Sí, es que- debatir es bien, que ya lo hemos visto en países donde la educación es paga, ¿sí? Pero a su vez tienen una educación pública. A los que van a las escuelas públicas son realmente la gente que no puede, digamos, la de menos recursos, y son las que menos posibilidades tienen. Y justamente son los más relegados. Y acá es al revés, la educación nuestra es la que más integra a la gente con más problemas, digamos. Entonces, también tenemos esa ventaja, ¿sí? Bien. Digamos, Bien. podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero nosotros lo vemos en los chicos en la escuela.
Cuando hay que ver qué niños van a ir al comedor, por ejemplo, porque las raciones de comida son cierta cantidad, siempre se hace un análisis de qué familias son las que más lo necesitan, y bueno, y después sí, se les da cabida, se le trata de dar cabida a todos, pero siempre vamos en ayuda del que más lo necesita. Entonces, hasta eso vamos a quitar con la nueva ley, la posibilidad de estos chicos. O sea, ¿sí? Ahí agregas otro tema más, o sea, la escuela, y vos sos parte de la Mahuelturata, en algún momento encima había raciones de alimentos, bien. Cuando había presencial. A ver, sí, nosotros tenemos el comedor. Tenían comedor. Tenemos comedor. Tenemos, digamos, pero ahora no está funcionando. No, en realidad lo que está viniendo ahora son los bolsones de alimento que se le entregan a las familias que antes iban al comedor, por ejemplo. Ah, bien, eso está funcionando, los bolsones. Sí. Okay. Tenemos el comedor van los chicos de jornada extendida, ¿sí? ¿Van o iban? Hoy no van. No, hoy no. Claro. Iban, y bueno, y después tenemos cierta cantidad de niños que van al comedor de otros grados, ¿sí? Y realmente siempre se prioriza el que más, el que tiene necesidad, digamos, ¿no? La verdad que nuestras celadoras encargadas del comedor son unas divinas, porque cocinan espectacular. No siempre la ración que llega es la necesaria, pero siempre hay para todos los chicos. Nadie se queda sin, o sea, ninguno de los niños que está en el comedor se queda sin comer por faltar comida. Porque eso cuando hay presencial. Eso cuando es presencial. Hoy no trabajan las señoras estas. No, la escuela está cerrada. Viene todo Viene empaquetado. El bolsón de alimento para las familias. Desde la provincia o de la nación. Bien. Que encima el tema de la elección del bolsón de alimentos no lo hicimos nosotros. Lo hizo el GEM, o sea, lo hicieron desde Dirección General de Escuela. Bien. Y bueno, en algunos casos hay familias que realmente lo necesitan y en algunos casos no tanto. A todo el mundo le viene bien, por supuesto, yo no lo voy a discutir. Entonces también eso, ¿no? Habernos dejado a nosotros decir, bueno, qué familias, que somos los que conocemos nuestra comunidad. Nosotros somos los que conocemos la comunidad y sabemos quiénes están pasando. Pero bueno, el bolsón de alimentos llega y no sé si es mucho o poco, pero es una ayuda importante. Muy bien, entonces tenemos una llamada a la comunidad de Uspallata, en principio, a participar de este llamado que nos hacen los docentes, a interiorizarnos de toda esta situación, cambio de ley, a participar, digamos, primero los que no sabemos nada, a empaparnos para solidarizarnos con este tema que es tan importante de la educación pública. Y empezar, digo yo, ya con mi palabra, vos decime, a empaparnos de todos estos temas. Si realmente queremos la educación pública, salgamos a defenderla. Estamos ante un riesgo otra vez de achicamiento de la educación, de mercantilización, como vos dijiste, es un riesgo real, porque estamos viendo esto del achicamiento del Estado. Así que si realmente creemos en una democracia, si todavía pensamos que el Estado tiene que funcionar en este tema de la educación, bueno, pongámonos las pilas todos a defender esto que tenemos todavía hoy, ¿no? Creo que una de las joyas, como usted dijo recién, una de las joyas más importantes que tenemos en la Argentina todavía, la educación gratuita, laica, obligatoria, donde todos tienen posibilidad de estudiar, donde todos tienen posibilidad de aprender, se respeta. Es más, nosotros tenemos ahí toda una política, digamos, desde la Dirección General de Escuela, de respetar hasta los ritmos de aprendizaje. O sea, no todos aprendemos igual, ni en los mismos tiempos. Hasta eso, ¿no? Que nosotros ahora, por ejemplo, en el tema de pandemia no estamos viendo. A lo mejor un chico entregamos una tarea y al día siguiente la devuelve. Y otro nene capaz que nos mandó 5 mensajes preguntándonos un montón de dudas y se demoró una semana en hacer la tarea. Porque bueno, evidentemente su ritmo, pero no importa, logró hacerlo. ¿Sí? Y bueno, no todos tenemos las mismas habilidades. Usted a mí me pone a dibujar una casita y yo le puedo hacer, no sé, cualquier cosa. Pero, por ejemplo, en las áreas sociales, yo soy muy buena en eso. Bueno, y otros nenes a lo mejor andan muy bien en la parte artística y no, bueno, pero hasta eso se respeta, ¿me entiende? Entonces, creo que es importantísimo defender la educación como la tenemos hoy en día. ¿Hay que mejorarla? Sí. Bien. Sí.
todo es posible de ser mejorado, todo. Bien. Pero no llegar a lo que pretende la nueva ley, Bien. a la destrucción de esta educación, Bien. que es lo que los docentes vemos. Muy bien, Andrea, la verdad que por lo menos a mí me ayudó a interiorizarme toda esta charla. Me impacta también a esta situación. Por ejemplo, recién pensaba, el chico tiene problema con una cuenta, ¿lo llama por teléfono a los docentes? Sí. ¿Sí? Sí, o mandan un mensaje, señor, no entiendo. Entonces yo, en mi caso, por ejemplo, le hago una videollamada, ayer justamente con un nene que había hecho mal un ejercicio, le digo, mirá, ¿qué te parece si lo hacemos juntos? Le digo, trae la tarea y bueno, hicimos a través de la videollamada, lo hicimos juntos. En este momento no queda otra opción. No queda otra opción. Y eso se supone, como nos explicaste antes, dentro de un horario, pero encima hay algunos chicos que dentro de ese horario no pueden, o sea que hay que extender los horarios, ¿no? O sea, hay que ser flexible sí. por amor a los chicos, porque no, o sea, porque ayer una mamá me mandó tarea a las 9 de la noche y me dice, mire, señor, 1000 disculpas, recién termino de trabajar. ¿Y qué le voy a decir? Claro. Está bien, la tarea yo la miré hoy recién, bien. Pero ¿qué le voy a decir a esa señora? Si esa señora yo sé que está trabajando, sé que está trabajando, porque el otro día estuvo en casa y entonces no le puedo decir, no, bueno, mire, mi horario es... sí, uno pone un horario. La mayoría de los padres lo respetan, hay que reconocer que también los papás son muy respetuosos de nuestro horario. Muy bien. Pero bueno, hay casos especiales donde... Bien, claro. Lamentablemente no, estamos en un contexto tan distinto.